Y hablando de lo que significa, bueno, de alguna manera la educación, ¿verdad? Porque eso de el respeto por el otro no solamente manifiesta que somos una sociedad civilizada, sino que además que mantenemos normas de educación a raíz del aprendizaje que hemos recibido, etcétera, etcétera. Y los vamos a invitar a compartir nuestra entrevista central, una de las que tenemos programadas para este día, precisamente hablando de lo que significa la educación, pero la educación en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, capaz que alguno todavía no se desayunó, el tiempo pasa, ya tantas veces hablamos siglo XX, bueno, el siglo XX ya es pasado, siglo XXI. ¿Qué pasa con los niños del siglo XXI, con la educación que reciben? ¿En qué contexto, con qué parámetros, cuáles son las referencias para educar, cómo los evaluamos, cómo los calificamos, etcétera, etcétera? Y por eso nos acompaña la coordinadora general del Colegio Blue Elefante, Colegio de Educación Inicial y Primaria, que se instaló en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas, y también está en la Barra de Maldonado desde hace algún tiempo. Y bueno, por eso hemos invitado a Fernanda Ferreiro para que nos cuente sobre esta experiencia y bueno, a ver cómo nos presentamos frente a este gran desafío que es la educación en el siglo XXI. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Con mucho gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, educando en el siglo XXI, ¿qué es lo primero que debemos decir? Bueno, estamos frente a un escenario o un desafío distinto. Totalmente distinto. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que estos niños, estos adolescentes que estamos educando, nada tienen que ver con las generaciones que fuimos todos nosotros, porque incluso padres muy jóvenes que llevan sus chicos al colegio ya pertenecen al otro siglo. Entonces, hoy se descubren otras realidades, otras inteligencias, otros intereses. El mundo está cambiando y tenemos que prepararlos para que salgan de verdad a la vida prontitos. ¿Y cómo hacemos? ¿Por dónde va el camino? Se ha hablado mucho, la educación es un renglón muy discutido y muy polémico aquí en Uruguay, con bueno, altas y bajas, con claros y oscuros. Se habla del cambio del ADN en la educación, algo que bueno, se habla mucho, pero aparentemente es difícil instrumentarlo. ¿Cómo nos paramos frente a eso desde la óptica de este colegio, que es un ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que fundamental es la elección del personal. Creo que el cambio en la educación arranca por quienes de alguna manera son los mediadores en ese aprendizaje. Entonces, ya cuando yo elijo la carrera de ser docente, maestro, profesor, tengo que tener en cuenta que voy a ser quien pueda cambiar la vida de ese niño, quien pueda educar al punto de que la sociedad de mi país y del mundo en general, con lo que yo de alguna manera estoy transmitiendo, pueda ser cambiado. Entonces, no puede ser elegido al azar. Muchas veces por descarte somos maestros o somos profesores. Es como un médico, hay que prepararse todo el tiempo. No hace tanto que hablamos de múltiples inteligencias. Hace muy poco, el inteligente, el bueno, era el bueno en matemáticas, bueno en historia, y aquellos que tenían realmente una capacidad hermosa para lo que son las expresiones artísticas, para el deporte, para el trabajo con la tierra, con el campo, era algo secundario. Y se manifiesta hasta en un carnet, donde le ponemos un número y el niño asume, yo soy un 7, yo soy un 8, nosotros no evaluamos así. En concepto, por supuesto, sí se evalúa, pero hay conceptos lógico, matemático, cómo está trabajando, qué habilidades logró desarrollar, cuáles aún no, qué es en lo que yo me tengo que enfocar para que este niño avance. Ciencias de la vida y de la tierra, ciencias humanas, aptitudes y habilidades verdes. O sea, hay algo que es mucho más global y que, por otro lado, nosotros tenemos niños de 23 países diferentes, 23 nacionalidades en la barra. Tenemos que educar ciudadanos del mundo, sí, no de un micro espacio. Y todo eso tiene que ser tenido en cuenta. Hoy vemos que de pronto hay un método de aplicación de la enseñanza, un método de evaluación que es universal, no solamente para toda una clase, es para todo el universo de estudiantes del Uruguay. Y ahí de pronto emparejamos todo eso que tú señalabas con las distintas habilidades, bueno, ¿cómo se llaman? Los FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades. Sí, sí. Bueno, los emparejamos a todos. Entonces, a los que de pronto tienen una debilidad, los estamos elevando sin
tener los elementos suficientes. Y los que de pronto pueden destacarse también les estamos poniendo como un techo, ¿no? Claro. ¿Cómo se podría cambiar eso? Y yo pienso que ahí primero hay que descartar el número. Arranquemos por descartar el número. El 7 de un chico que de repente ni estudia, ni se preocupa, pero que tiene la habilidad nata, y va y hace un escrito, hace un examen, donde por lo general repetimos el examen. Muchos años ya sabemos cuáles van a ser las preguntas, porque los del año que ya pasaron la hicieron. Entonces yo creo que no hay que medir contenidos, sino habilidades. Creo que los contenidos de los programas de alguna manera son excusas para lograr que estos chicos desarrollen habilidades, capacidades para la vida. Entonces tendrían que ser tipo de exámenes, de preguntas, donde el niño tenga que pensar, que no sea un ejercicio meramente de memoria. Y si yo le pongo un 7 al chico que se esforzó muchísimo, que realmente estuvo estudiando, que buscó material, y le pongo un 7 porque los resultados los mido por la respuesta a alguien que realmente no hizo nada, pero tiene la habilidad para lograrlo, estoy ya evaluando mal. Entonces, si ya descartamos el número, ya de alguna manera el chico va a motivarse desde otro lado. Y lo mismo, ¿cuántos adolescentes preguntan cuando se manda alguna tarea, alguna investigación? ¿Esto va con nota? Entonces, cuando contestan sí, todos hacen el trabajo. Si no va para el carnet o para la libreta, no lo hacen. Entonces, empecemos por ver cuáles son las necesidades y los intereses de estos niños. No nada más que lo que tiene el programa. Claro. Y creo que ahí, desde el lado del interés, desde el lado, nosotros hablamos de una dialéctica entre pensar y hacer y pensar. No dejar al niño en eso de, ¿y esto para qué me sirve? Y que queda ahí y que muchas veces no hay respuestas. Las respuestas muchas veces son, más adelante lo vas a ver. Entonces, que lo lleven a la práctica, que utilicen material concreto, que toda la parte, muchas veces nosotros, cuando se trata de la parte de biología, trabajamos incluso con el profesor de educación física. Cuando se trata de todo lo que tiene que ver con la luz, por ejemplo, se da en un momento de la escolaridad, incluso de secundaria. Y el plazo para darlo a veces es un mes. Nosotros podemos llegar a trabajarlo durante un año entero, hasta incluso con la profesora de física y de expresión artística, porque se mezclan las cosas. Dejar de segmentar tantas materias. Es lo que está haciendo hoy el mundo. Sí, desde ya. Entonces parecería como que estamos lejos, ¿no? Porque estamos con un modelo que quizás sea arcaico, que no esté para nada ayornado, ya que estamos hablando del siglo XXI. Padres, madres, estamos hablando de niños y adolescentes, como decía Fernanda, del siglo XXI, pero estamos hablando de un sistema que es de principios del siglo XX. Sí. Y que ha tenido algunas reformas, pero estructuralmente seguimos con los programas de antaño. Pienso eso. Y los resultados están cuando hacemos las pruebas de PISA en Uruguay, que miden habilidades y quedamos muy abajo. Hay muchos que desestiman las pruebas PISA. Y yo creo que en realidad, si uno mira de alguna manera los países que están como arriba, digamos, son modelos educativos. Uno no puede discutir lo que es Finlandia. Sí, Suecia, Noruega, los países nórdicos. Pero es maravilloso lo que logra. Y si uno mira las exigencias para recibirte de docente, es un doctorado. O sea, no son 2 años, no es 3 años, no es un descarte. Y no creo que todos sean así, ¿no? Sí, desde luego. Y por algo, en esos países donde se planta esa semilla de chiquitos, después lo tenemos como sociedad los resultados óptimos que tienen. Absolutamente. Los países medioambientales menos poluidos, las sociedades más integradas. Absolutamente. Entonces, bueno, eso no se adquiere por arte de magia. Eso tiene un porqué y es en la educación, desde chiquitos. Si pensamos que el 50% de los chicos de 15 años abandona el secundario en nuestro país, no tenemos que ponernos urgente a pensar en algo que realmente los haga felices, que los estimule. Tienen que terminar. Han hecho de todo para tratar de que continúen. Algo está fallando. Salen del sistema. Salen del sistema. No en primaria. No en primaria, pero casi un 50%, son estadísticas dadas, ¿no?, a nivel nacional, casi un 50%. Es espantoso ese dato. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y otra cosa, egresamos y vamos a la universidad y de verdad no estamos preparados. La universidad se queja y dice, no saben leer. Entonces dice, ¿cómo no saben leer? Porque no sabemos interpretar. Entonces hay carencias muy grandes. Muchas veces el que no hizo científico o no siguió contabilidad no sabe llenar un cheque, no sabe abrir una cuenta en un banco. Y eso es estar preparado para la vida. ¿Cómo hago para comprar una casa en Uruguay? 18 años salís y no tenés idea.
Esa es la realidad. Entonces no es solamente las materias, sí, desde es la luego, vida misma. Desde luego. Y si vamos un poquito a las edades más tempranas y bueno, a la actividad específica de Blue Elefante en la barra, recién empiezan las clases. Es difícil el arranque, los periodos de adaptación que tú señalabas antes de la entrevista, que no para todos los niños y niñas son iguales. No. Parece una cosa obvia, pero sin embargo los tratamos a todos por igual. Sí, totalmente. Cuando hablamos de la igualdad está muy bien, pero en estos aspectos hay que diferenciar obligatoriamente. Bueno, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Cuál es el rol de los padres a la hora de acompañar a los chicos en este periodo? Nosotros lo primero que pedimos a los padres, que tenemos reuniones previas al inicio de cursos, es confianza, es transmitir seguridad a ese niño, porque lógicamente chicos que tienen 18 meses, 20 meses, 2 añitos, quieren estar con la mamá. La escuela en general es algo impuesto, obligado, no es algo natural, ni a los 6 tampoco, ni a los 10, es algo que por conveniencia y por obvio, por educación, uno lo armó, digamos. Entonces tiene que, de alguna manera, ser un proceso. No puede ser algo que voy, te dejo, no puedo acceder. Entonces hay un momento de contacto, pero sobre todo el conocer al plantel, el tener diálogos, el tener entrevistas donde yo conozco los detalles de ese niño, desde cómo come, cómo duerme, cuáles son las cosas que le divierten, y por lo general tratamos de hacer en distintos grupitos de una misma clase para luego integrarlos. Y puede haber alguno que necesite otros tiempos y que sí necesite un rato a su mamá. Y en ese caso se le dará el espacio. No tenemos una fórmula. Y cuesta, el inicio de clases cuesta porque arrancan, por lo general nos toca turismo en el medio, o sea que volvemos a arrancar. Y bueno, de alguna manera el colegio creció un 60% este año, o sea, es muchísimos niños. El preescolar sobre todo, que es cuando los padres eligen por lo general ya la propuesta educativa, creo que empiezan a darse cuenta de las necesidades reales de estos chicos. Hay dos aspectos. Uno, la obligatoriedad ahora ya de educación inicial. Sí, que, bueno, a partir de los 3 años. De los 3 años es obligatorio que los niños vayan a un centro educativo. Y lo otro, por necesidad, porque trabaja papá, trabaja mamá, el niño no tengo con quién dejarlo, voy a esos colegios, guardería, que bueno, de mañana no tienen actividades curriculares, pero igual me lo cuidan. Y por otro lado, también están aquellos que dicen, ay no, yo no puedo, me siento desbordado, no sé cómo manejar ciertas situaciones, que el colegio me los eduque. Que el colegio enseña, no educa. Educar deben educar los padres. El primer lugar de educación es la casa. El colegio es el segundo. Yo diría que el colegio yo lo definiría como el primer lugar donde el chico socializa de verdad, donde por primera vez entra lo que es la sociedad. Tengo que esperar un turno, tengo que respetar, no es lo que yo quiero cuando quiero. Hay acuerdos de convivencia. Nosotros no nos gusta hablar de reglas impuestas, sino de acuerdos de convivencia. Entonces eso es algo que se razona entre todos, que sabemos que facilitan la convivencia, que la promueven. Hay códigos, hay valores. Y es el primer lugar, porque la casa muchas veces es un hijo solo, papá y mamá trabajan, entonces es lo que quiero cuando yo quiero. Empiezo cuando a él se le da la gana. Acá hay que esperar, estamos todos, pusimos la mesa y la verdad es que es notorio cómo empiezan ellos a adquirir esos códigos. Incluso los padres cuentan después en la casa cómo quieren hacer las cosas solos, como dicen chiquitos, yo puedo. Antes era que le servían, que le hacían, y ahí nos apoya mucho toda la parte de la propuesta Montessori que nosotros tenemos, donde se fomenta justamente la autonomía, la independencia. El chico trabaja de acuerdo a lo que él necesita y eso de alguna manera se mezcla con la propuesta curricular, que nosotros somos un colegio habilitado en Minas y acá estamos esperando la visita del arquitecto, como proyecto educativo ya está habilitado y apostamos también porque tenemos un currículum en nuestro país, un currículum nacional de primer nivel, o sea, nos interesa muchísimo también. Claro. No es romper con lo que es nuestra propuesta educativa, que realmente tiene cosas a considerar muchísimo. Qué bueno. Yo te iba a preguntar, ¿qué fenómenos avisoran ustedes en el camino hacia adelante en este siglo XXI que recién empieza? Vamos recién 16 años de esta centuria. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven hacia adelante como para estar preparados y preparar a los niños que son los que van a enfrentar esos desafíos el día de mañana? Que es difícil, la verdad que es difícil porque uno, sobre todo, atiende lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, nosotros hablamos este año mismo ya de un proyecto que es un Uruguay multicultural.
Porque ¿qué está pasando alrededor nuestro? ¿Qué está pasando con todo el tema de la inmigración? Entonces, desde ya preparar a estos chicos como ciudadanos del mundo. Tienen que tener idioma. Empecemos por eso. Un chico que tiene un bilingüismo fuertísimo, como tienen en el colegio, donde rinden exámenes internacionales, donde viene una examinadora de Londres cuando ya están en sexto, tenga las herramientas para comunicarse. No importa lo que elija. Puede ser alguien que se dedique al arte, puede ser un médico. Pero todos tienen que hablar con otro. Tienen que hablarlo, porque sabemos que aparte, por lo general, todo lo que tiene que ver con la información llega antes en el otro idioma, llega antes. Ni que hablar de la conciencia de lo que nos rodea, del medio ambiente. Ya estos chicos tienen que tener 15, 18 meses y ya empezar a tener conciencia de lo que tiene que ver con la basura, de lo que tiene que ver con clasificar, con reciclar, con cultivar cosas sin poner químicos, la alimentación. O sea, va mucho más allá de los contenidos de lo que puede ser un currículum, sino de modo de vida, te diría yo. Lo definiría así, el Blue ya tiene que ver con un modo de vida, con una elección de vida. Se cuida desde la alimentación hasta lo que tiene que ver con las actividades deportivas. Eso es otra cosa. No importa, yo no puedo cultivar solo la parte intelectual. Claro. Acá los chicos también hacen toda la parte deportiva y se estimula a todos. Entonces uno proyecta a un chico, siglo XXI, que sale a la vida y que está preparado para convivir con otras personas de distintas características, que sabe discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es sano para comer. Creo que una conciencia general de lo que nos rodea viene a ser como una base. Está muy buena la charla, muy interesante. Seguramente vamos a retomar este y otros aspectos que tienen que ver con la educación del siglo XXI, porque bueno, si todo funciona bien, Fernanda nos va a seguir acompañando, veremos con qué periodicidad, pero nos parece algo bien interesante la incorporación de una columna que aborde estos temas que son de mucha utilidad y en los cuales tenemos que aprender. Nosotros los grandes tenemos que aprender a cómo manejarnos en el tema educativo con los niños que serán los hombres y mujeres del mañana. Yo te agradezco mucho que hayas venido, muy interesante el tema y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, un placer. Un placer. Fernanda Ferreiro, entonces, coordinadora general del Colegio Blue Elefante en La Barra, con esta experiencia educativa muy interesante que seguramente a ustedes los ha dejado cautivados. Hacemos la pausa, enseguida estamos